El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Al andar de esta forma no nos limitaremos en nuestra obra por algún poder inherente, ni estaremos ansiosos a causa del cuerpo. Si es voluntad de Dios, nos atreveremos a andar su camino, por mucho que la sabiduría del hombre pueda considerarlo arriesgado. Porque Dios es nuestra fortaleza, y nosotros solo estamos esperando ser enviados. En nosotros no tenemos poder para emprender ninguna tarea, con todo, nuestros ojos están fijos en el Señor. Somos absolutamente inermes, pero, a pesar de ello, por medio de Él salimos adelante y vencemos. Ay, ¿cuántos de nosotros somos demasiado poderosos en nosotros mismos? No sabemos cómo desconfiar de nuestra fuerza para que podamos confiar en Él. Su fuerza se hace perfecta en nuestra debilidad. Cuanto más inermes somos, esto pertenece a la actitud, mejor se demostrará su poder. Nuestra fuerza nunca puede cooperar con el Señor. Si tratamos de reforzar su fuerza con la nuestra solamente cosecharemos derrota y vergüenza. Como el Señor nos exige tanta confianza en Él, esta práctica no debería limitarse a la situación naturalmente débil en nosotros, sino que debería incluir a lo que es naturalmente fuerte en nosotros también. Quizás algunos cristianos que al presente pueden gloriarse de cuerpos robustos y sanos suponen que no tienen que buscar esta experiencia hasta que se vuelvan débiles. Esto es un error de juicio, porque tanto el que es débil de modo natural como el que es de modo natural fuerte requiere la vida de Dios. No recibimos nada en la vieja creación que sea satisfactorio para Él. Si fuéramos creyentes profundamente enseñados por el Señor, nos desprenderíamos de nuestro propio poder para aceptar el de Dios, aun cuando nuestros cuerpos sean fuertes y, al parecer, no tengan necesidad de su vida. No se trata de un escoger la debilidad de modo voluntario, sino de una desconfianza en nuestra propia fuerza, tal como desconfiamos de nuestros propios talentos. Esta consagración va a preservarnos de la exaltación propia basada en la energía natural, un mal común entre muchos siervos del Señor. No osaremos movernos más allá de lo que Él ordena. Actuaremos como hacen los débiles de modo natural, sin el fortalecimiento del Señor no nos atreveremos a dar un paso. Vamos a abstenernos de trabajar en exceso y evitaremos el vivir descuidados, tal como si fuéramos débiles de modo natural. En una vida así es imperativo que el yo sea aprisionado por el Espíritu Santo, de otra manera seríamos ciertamente derrotados. Algunos admiran de modo genuino la vida de negarse a uno mismo, pero son incapaces de cesar por completo en obrar con sus energías propias. De ahí que no hacen caso del propósito de Dios y avanzan según sus propios deseos. Pueden cosechar admiración de los hombres de modo temporal, pero sus cuerpos finalmente desmayan y colapsan. La vida de Dios rehúsa ser esclavizada por la voluntad del hombre. Dios nunca da fuerzas para suplir esta obra que Él no ha ordenado. Si hemos de ser activos fuera del reino de la voluntad de Dios, descubriremos que la vida de Dios está escurriéndose y que nuestro cuerpo frágil tiene que hacerse cargo de la tarea. Para poder vivir por Él no podemos ser presuntuosos, hemos de empezar a movernos solo cuando tenemos la seguridad de que el hacerlo es verdaderamente la voluntad de Dios. Solamente por medio de la obediencia vamos a experimentar la realidad de su vida por nosotros. ¿Cómo podría Él darnos fuerza para que nos rebeláramos contra Él? Las bendiciones de esta vida. Si recibiéramos la vida del Señor Jesús para que fuera la vida de nuestro cuerpo, experimentaríamos hoy que nuestros cuerpos son reforzados por el Señor, así como que nuestros espíritus son prosperados por Él. Por lo que se refiere a nuestro conocimiento, ya hemos comprendido que nuestro cuerpo es para el Señor. Sin embargo, debido a nuestra voluntad propia Él no puede llenarnos completamente. Pero ahora nos entregamos por completo a Él para que pueda obrar con nosotros según le plazca. Presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, por lo cual ni controlamos nuestra vida ni nuestro futuro. Ahora comprendemos verdaderamente lo que significa el cuerpo para el Señor. Lo que nos
preocupaba antes ya no nos intimida. El enemigo puede tentarnos, recordándonos que esta manera de vivir es demasiado arriesgada o que no estamos pensando en nosotros mismos, incluso así, no estamos asustados como acostumbrábamos a estarlo. Una cosa sabemos, pertenecemos al Señor de modo absoluto, no hay nada que pueda sucedernos sin su conocimiento y permiso. Cualquier ataque que pueda venir, es solo una indicación de su propósito especial y de su protección indefectible. Nuestros cuerpos ya no son nuestros. Todo nervio, célula y órgano han sido entregados a Él. Ya no somos nuestros propios dueños, por lo que ya no somos responsables. Si el tiempo cambia de modo abrupto, esto no nos atañe. Una noche en vela no nos hace sentir ansiosos. No importa la forma inesperada que adopten los ataques de Satanás, recordamos que la batalla es del Señor, no nuestra. Entonces la vida de Dios fluye a través de nuestros cuerpos. En estos momentos otros pueden perder la paz, abatirse, preocuparse, desesperarse buscando medidas de remedio, pero nosotros ejercemos quedamente nuestra fe y vivimos por Dios, porque sabemos que a partir de ahora vivimos no para comer, beber, dormir y así sucesivamente, sino por la vida de Dios. Estas cosas no pueden dañarnos. Al comprender ahora lo que el Señor es para su cuerpo, el cristiano es capaz de apropiarse todas las riquezas de Dios para sus necesidades. Para cada requerimiento urgente hay siempre provisión, su corazón, en consecuencia, está sosegado. No requiere más que lo que Dios ha suplido, ni tampoco está satisfecho con nada menos que lo que Él ha prometido. Rehúsa usar su propia fuerza en toda cosa para ayudar a Dios adelantándose a su tiempo. En tanto que las personas mundanas están ansiosas y buscan ayuda a causa del sufrimiento y el dolor de la carne, Él puede esperar con calma el tiempo de Dios y las riquezas de Dios debido a su unión con Él. Él no tiene su propia vida en su mano, sino que espera en el cuidado del Padre. ¿Qué paz es la suya? Durante este periodo el creyente glorifica a Dios en todos los aspectos. Acepta todo lo que le sucede como una oportunidad para manifestar su gloria. No usa sus propios métodos y de esta manera no interfiere con la gloria que es debida a Dios. Pero cuando el Señor le extiende su brazo para librarle, está listo para la alabanza. El objetivo del Hijo ya no es la bendición recibida del Padre. Dios mismo es más precioso que todos sus dones. Si la curación no es expresión de Dios, entonces Él no quiere ser sanado. Si meramente anhelamos la protección y provisión del Padre, no deberíamos clamar solo pidiendo liberación de la tentación, puesto que ya habríamos caído. Dios como nuestra vida no es una proposición lucrativa. Todos los que de modo genuino conocen a Dios no piden curación, sino que solo buscan al Padre. Si la salud le ha de extraviar y le aparta de la gloria de Dios, no siente anhelo de ser sanado. Los creyentes continuamente recuerdan que cuando nuestro motivo es obtener los dones de Dios más bien que a Dios mismo, ya hemos empezado a claudicar. Si un cristiano vive perfectamente para el Señor, no se sentirá ansioso para buscar ayuda, bendición o provisión. En lugar de ello se encomendará incondicionalmente a Dios. Capítulo 4. Venciendo a la muerte. La experiencia de vencer a la muerte no es excepcional entre los santos. Por medio de la sangre del Cordero los israelitas fueron protegidos de la mano del ángel de la muerte que mató a los primogénitos de Egipto. En el nombre del Señor, David fue salvado de las garras del león y del oso, y también de la mano de Goliat. Al echar un poco de harina en la vasija, Elías sacó de ella la muerte, 2 R4, 38-41. Sadrac, Mesac y Abednego no sufrieron daño alguno del horno encendido, DN 3, 16-27. Daniel presenció cómo Dios cerraba las bocas de los leones cuando le echaron en su calabozo. Pablo se sacudió una víbora mortífera en el fuego y no sufrió daño alguno, HCH 28, 3-5.
Enoc y Elías fueron los dos arrebatados al cielo sin probar la muerte, un ejemplo perfecto de que la muerte puede ser vencida. El objetivo de Dios es llevar a sus hijos a través de la experiencia de vencer a la muerte ahora. Es necesario triunfar sobre el pecado, el yo, el mundo y Satanás, pero la victoria no es completa sin el correspondiente triunfo sobre la muerte. Si queremos gozar de una victoria completa hemos de destruir a este último enemigo, 1 Cor. 15:26, dejaremos a un enemigo sin vencer si fallamos en la experiencia del triunfo sobre la muerte. Hay muerte en la naturaleza, muerte en nosotros y muerte de Satanás. La tierra yace bajo una maldición, por tanto, es gobernada por esta maldición. Si deseamos vivir victoriosamente en esta tierra, tendremos que vencer a la muerte que está en el mundo. La muerte está en nuestro cuerpo. En el día en que nacimos empezó a trabajar en nosotros. ¿Quién no comienza a partir de aquel día a avanzar hacia la tumba? No vemos la muerte como una mera crisis, sino como algo preeminentemente progresivo. Está ya en nosotros y gradual e implacablemente nos está devorando. Nuestra liberación de esta tienda terrenal no es sino una consumación final del trabajo prolongado de la muerte. Puede golpear a nuestro espíritu privándole de vida y de poder, puede golpear a nuestra alma, dejándola inválida en su sentimiento, pensamiento y voluntad, o puede golpear a nuestro cuerpo, dejándolo débil y enfermo. Al leer Romanos 5 hallamos que, reina la muerte, v17. La muerte no solo existe, también reina. Reina en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Aunque nuestro cuerpo está vivo, la muerte ya reina en él. Su influencia no ha alcanzado su cenit, pero está reinando a pesar de todo y empujando sus fronteras de modo que va a engullir todo el cuerpo. Hay varios síntomas que descubrimos en nuestro cuerpo que demuestran cuán grande es su poder sobre nosotros. Y estos llevan a las personas a esta defunción final, la muerte física. En tanto que hay el reino de la muerte, hay también el reino de la vida, Ro. 5:17, el apóstol Pablo nos asegura que todo el que recibe la abundancia de la gracia y el don gratuito de la justicia, reina en vida, una fuerza que sobrepasa con mucho el poder operante de la muerte. Pero los cristianos hoy se han venido ocupando del problema del pecado de tal forma que el problema de la muerte ha sido pasado por alto. Es importante vencer al pecado, pero el vencer a la muerte, un problema relacionado, no debe ser descuidado. Sabemos que Romanos, capítulo 5 al 8, trata de modo preciso de la materia de vencer al pecado, pero presta igual atención a la cuestión de la muerte. La paga del pecado es la muerte, 6:23. Pablo trata de las consecuencias del pecado, así como del pecado mismo. No solo contrasta la justicia y transgresiones, sino que también compara la vida y la muerte. Muchos cristianos ponen énfasis en el vencer las diversas manifestaciones del pecado en su carácter y vida diaria, no obstante, fallan en subrayar cómo vencer al resultado del pecado, a saber, la muerte. El apóstol, sin embargo, es utilizado por Dios en estos pocos capítulos para discutir no tanto las manifestaciones del pecado en la vida diaria, como las consecuencias del pecado que son la muerte. Hemos de ver claramente la relación entre estos dos elementos. Cristo murió para salvarnos no solo de nuestros pecados, sino de la muerte también. Dios nos está llamando a someter a ambos fenómenos. Como pecadores estamos muertos en pecados, porque el pecado y la muerte reinan sobre nosotros, pero el Señor Jesús con su muerte por nosotros ha absorbido nuestro pecado y nuestra muerte. Al principio la muerte reinaba sobre nuestro cuerpo, pero al ser identificados con la muerte de Cristo hemos muerto al pecado y hemos sido hechos vivos para Dios, 6:11. Debido a nuestra unión con Cristo, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no nos tiene atados, 6:9-11. La salvación de Cristo reemplaza al pecado con la justicia y a la muerte con la vida.
Como el objetivo principal del apóstol en esta porción de la Escritura es tratar del pecado y la muerte, nuestra aceptación no puede ser completa si absorbemos solo la mitad del tema. Pablo describe la plena salvación del Señor Jesús en estos términos: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 8:2. Admitiendo que tenemos mucha experiencia en vencer al pecado, sin embargo, ¿cuánta experiencia tenemos en vencer a la muerte? Al haber recibido la vida increada de Dios en nuestro espíritu, los que hemos creído en el Señor y somos regenerados, tenemos sin duda como resultado alguna experiencia en el triunfar sobre la muerte, pero ha de limitarse. ¿Nuestra experiencia solo a esta pequeña porción? ¿Hasta qué punto puede la vida vencer a la muerte? De modo inequívoco, la mayoría de los santos del Señor no han gozado de la extensión plena de esta experiencia particular que Dios ha provisto para ellos. ¿No hemos de confesar que la muerte obra de modo más potente en nuestro cuerpo que la vida? Deberíamos estar atentos al pecado y a la muerte como está Dios. Hemos de vencer tanto a la muerte como al pecado. Como Cristo ha vencido a la muerte, los creyentes no tenemos por qué morir, aunque es posible que muramos. Es lo mismo que el hecho de que Dios condenó al pecado en la carne para que los creyentes no tengan que pecar más, aun cuando es posible que pequen. Si el objetivo de un cristiano no es pecar, entonces, no morir sería igualmente su objetivo. Como su relación con el pecado está regulada por la muerte y la resurrección de Cristo, del mismo modo su conexión con la muerte ha de ser regulada por ellas. En Cristo los cristianos han vencido completamente tanto al pecado como a la muerte. Por ello Dios ahora les llama a triunfar sobre las dos en la experiencia. Generalmente asumimos que como Cristo ha vencido a la muerte por nosotros, no tenemos por qué prestar más atención a la misma. ¿Cómo podemos, pues, exhibir la victoria del Señor en la experiencia? Indudablemente, no hay base para nuestra victoria aparte de la del Calvario. Pero el no reclamar lo que el Calvario ha realizado por nosotros no es ciertamente el camino de la victoria. No vencemos al pecado siendo pasivos, ni podemos vencer a la muerte pasándolo por alto. Dios desea que consideremos de modo serio el vencer a la muerte, esto es, por medio de la muerte de Cristo nosotros realmente hemos de vencer el poder de la muerte en nuestro cuerpo. A partir de entonces hemos vencido muchas tentaciones, y también a la carne, el mundo y Satanás. Ahora hemos de levantarnos para derrotar el poder del último enemigo. Si estamos decididos a resistir a la muerte de la misma manera que hemos resistido al pecado, nuestra actitud hacia la muerte va a cambiar completamente. La humanidad está avanzando hacia la tumba, y debido a que la muerte es el destino común de toda la raza caída, naturalmente, tendemos a adoptar una actitud sumisa. No hemos aprendido a levantarnos contra ella. A pesar de nuestro conocimiento del retorno inminente de nuestro Señor y de la esperanza de no pasar por la tumba, sino ser arrebatados al cielo, con todo, la mayoría nos estamos preparando a esperar la muerte. Cuando la justicia de Dios obra en nosotros aborrecemos el pecado, pero no hemos permitido a la vida de Dios que obre en nosotros de modo que empecemos igualmente a aborrecer a la muerte. Para vencer a la muerte los creyentes tienen que alterar su actitud y pasar de una actitud de sumisión a una de resistencia hacia ella. A menos que echemos nuestro enfoque pasivo no podremos derrotar a la muerte, sino que ella se burlará de nosotros y, finalmente, llegaremos a un fin prematuro. Numerosos santos hoy confunden la pasividad con la fe. Razonan que lo han entregado todo a Dios. Si no han de morir, Él, sin duda, les salvará de ello. Si han de morir, entonces Él, indudablemente, permitirá que mueran, dejan que se haga la voluntad de Dios. Esto suena muy bien, ¿pero es fe? No. Es simplemente una pasividad perezosa. Cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, es apropiado que oremos: no se haga mi voluntad, sino la tuya. LC 22:42. Esto no significa que nosotros no hayamos de orar.
específicamente, haciendo notorias nuestras peticiones ante Dios. No. Debemos someternos pasivamente a la muerte, porque Dios nos instruye a obrar conjuntamente de modo activo con su voluntad. Excepto en el caso que sepamos de modo definido que Dios quiere que muramos, no hemos de permitir pasivamente que la muerte nos oprima. Por el contrario, hemos de cooperar activamente con la voluntad de Dios para resistirla. ¿Por qué hemos de adoptar una actitud así? La Biblia trata la muerte como nuestro enemigo, 1 Cor. 15:26. En consecuencia, hemos de decidir oponernos a ella y someterla. Como el Señor Jesús ya ha hecho frente a la muerte por nosotros y la ha vencido en la tierra, Él quiere que nosotros personalmente la venzamos en esta vida. No deberíamos pedir a Dios que nos conceda fuerza para sufrir el poder de la muerte, deberíamos pedir en su lugar fuerza para derribar su poder. Como la muerte ha venido por el pecado, nuestra victoria sobre la muerte ha venido de la obra del Señor Jesús, que murió por nosotros y nos salvó del pecado. Su obra redentora está íntimamente relacionada con la muerte, así que, por cuanto los hijos han llegado a tener en común una carne y una sangre, Él también participó igualmente de lo mismo, para, por medio de la muerte, destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 2:14, 15. La cruz es la base de la victoria sobre su poder. Satanás tiene este poder, poder que deriva del pecado, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ro. 5:12. Pero el Señor Jesús invadió el dominio de la muerte y por medio de su obra redentora arrancó su aguijón que es el pecado, y desarmó con ello a Satanás de su poder. Por la muerte de Cristo el pecado perdió su potencia, y la muerte fue privada de su poder también. Por medio de la crucifixión de Cristo venceremos, a partir de ahora, el poder de la muerte y quitaremos el cerco alrededor de nosotros, al reclamar la victoria del Calvario. Hay 3 caminos distintos abiertos al cristiano para vencer a la muerte. 1. Confiar en que no vamos a morir hasta que nuestra obra esté terminada. 2. No temer a la muerte aunque venga, porque sabemos que su aguijón ha sido arrancado. Y 3. Creer que seremos librados por completo de la muerte, puesto que seremos arrebatados por el Señor a su retorno. Vamos a considerar cada uno de ellos. La muerte después que nuestra obra haya terminado. A menos que el cristiano sepa claramente que su obra ha terminado ya y el Señor ya no requiere que se quede, debería resistir por todos los medios a la muerte. Si los síntomas de la muerte ya han estado en su cuerpo antes de que su obra haya terminado, debe resistir positivamente a ella y a los síntomas. Debe creer que el Señor se hará cargo de lo que él ya ha resistido, porque él tiene aún obra para darle. De ahí que, antes de que nuestra tarea designada haya sido terminada, podamos confiar en el Señor tranquilos, incluso frente a los signos físicos más peligrosos. Al cooperar con el Señor y resistir a la muerte, pronto veremos que Él obra hacia la absorción de la misma por su vida. Notemos cómo el Señor Jesús resistió a las garras de la muerte. Cuando la gente trataba de empujarle para despeñarle por un precipicio, Él pasó en medio de ellos y siguió su camino. LC 4:29-30. En una ocasión, Jesús andaba por Galilea, pero no quería ir por Judea, porque los judíos procuraban matarle. JN 7:1. En otra ocasión los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. JN 8:59. ¿Por qué resistió Jesús 3 veces a la muerte? Porque su tiempo no había llegado todavía. Sabía que tenía una hora designada para que el Mesías fuera cortado, no podía morir con antelación al momento designado por Dios ni podía morir en otro lugar que en el Gólgota. Nosotros tampoco podemos morir antes del tiempo que nos ha sido designado.
El apóstol Pablo, asimismo, tuvo la experiencia de resistir a la muerte. Los poderes de las tinieblas le apremiaban para su partida prematura, sin embargo, él los venció en cada caso. Una vez, cuando fue aprisionado, con la muerte como resultado posible, confesó lo siguiente: «Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe». Fil 1, 22-25. Pero Pablo no tenía miedo de morir, sabía por fe que no moriría antes que su obra hubiera sido acabada. Esta era su victoria sobre la muerte. Y hacia el fin, cuando dijo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe», sabía también que el tiempo de mi partida es inminente. 2 Ti 4:7, 6. Antes que nuestra carrera haya sido corrida hasta el final, no vamos a morir. Pedro también conocía el tiempo de su partida, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. 2 P 1:14. El creer que ya ha llegado el tiempo de nuestra partida, como resultado de nuestra condición física y nuestros ánimos, así como otras circunstancias pertinentes, es un error por nuestra parte. En vez de ello hemos de poseer indicaciones definidas por parte del Señor. Como vivimos para Él, también hemos de vivir según Él. Toda llamada para la partida que no venga del Señor debe ser resistida. Al leer el Antiguo Testamento hallamos que todos los patriarcas murieron, llenos de días. ¿Qué significa esta frase? Significa que vivieron totalmente los días que les habían sido designados por Dios. Dios ha señalado para cada uno una edad particular, JN 21. Si no vivimos hasta esta edad, no hemos vencido a la muerte. ¿Cómo podemos saber el trecho que nos ha sido concedido? La Biblia ofrece una vara para medirlo de modo general. Los años de nuestra vida son 70 años, y en los más robustos, hasta 80 años, Sal 90 horas y 10 minutos. Ahora bien, no sugerimos que cada uno ha de vivir por lo menos 70 años, porque no podemos interferir en la soberanía de Dios. De esta manera, pero en el caso de que no recibamos noción de un periodo más corto, aceptemos su número como norma y rechacemos toda partida prematura. Al mantenernos en la palabra de Dios veremos la victoria. No temer a la muerte. Al hablar de vencer a la muerte no queremos implicar que nuestro cuerpo no va a morir nunca. Aunque creemos que no todos dormiremos, 1 Cor. 15:51, con todo, el decir que no moriremos es supersticioso. Como la Biblia sugiere el periodo de vida de 70 años, podemos esperar vivir estos años si tenemos fe. Pero no podemos esperar vivir para siempre, porque el Señor Jesús es nuestra vida. Sabemos que Dios a menudo hace excepciones. Algunos mueren antes de los 70. Nuestra fe solo puede pedir a Dios que no partamos antes que nuestra tarea haya sido concluida. Si nuestra vida es más larga o más corta, nosotros no podemos perecer, como los pecadores, antes de la mitad de que nuestros días designados hayan terminado. Nuestros años deben ser suficientes para terminar la obra de nuestra vida. Entonces, cuando venga el fin, podremos partir en paz con la gracia de Dios. Sobre nosotros, como cae del árbol una fruta plenamente madura. El libro de Job describe una partida así, de esta manera: bajarás al sepulcro en buena vejez, como la gavilla de trigo que se recoge en sazón. 5:26. Para vencer a la muerte no es necesario que no haya tumba, porque Dios puede desear que algunos venzamos a la muerte con la resurrección, tal como hizo nuestro Señor Jesús al pasar a través de la muerte, como su Señor. El cristiano no debe temerla.
Si procuramos vencer las garras de la muerte porque la tememos o no queremos morir, ya estamos derrotados. Es posible que el Señor nos salve de la muerte arrebatándonos vivos al cielo, sin embargo, no deberíamos suplicar su retorno por temor de la muerte. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.